Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy nos toca hablar sobre un tema muy interesante, el que es el sonido. Antes que nada me gustaría preguntarles a ustedes mismos que pausaran el video y dijeran, ¿qué comprenden ustedes por sonido? Bueno, el sonido es fundamentalmente una onda mecánica, es una onda que se genera por la vibración de un objeto físico. A diferencia de las ondas electromagnéticas como la luz, el sonido requiere de un medio para que se pueda propagar. Y este medio puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso. Esta dependencia de medio es crucial para entender por qué el sonido no puede viajar por el vacío. Ahora, cuando describimos el sonido como una perturbación, nos referimos a un cambio momentáneo en la presión y densidad del medio. ¿A qué me refiero? A que la perturbación la que estoy nombrando se propaga a través del medio debido a que las partículas vibran. Hay una oscilación de partículas, ese es el concepto. Es importante destacar que las partículas del medio no se desplazan con la onda, sino que oscilan alrededor de su misma posición de equilibrio, transmitiendo la energía de la onda. No es que las partículas se muevan en una dirección, sino que vibran y transmiten la energía. Esta característica se le llama longitudinal al sonido y significa que las partículas del medio se vuelven en la misma dirección en que se propaga la onda. Se vuelven hacia la misma dirección. A diferencia de las ondas transversales, donde las partículas se mueven de forma perpendicular, es decir, 90 grados a la dirección de propagación. Aquí no es así. Aquí es longitudinal, es decir, se mueven en la misma dirección en que se propaga la onda. Entonces, esta naturaleza mecánica y longitudinal del sonido tiene implicaciones directas. ¿Por qué? Porque lo percibimos y eso interactúa en diferentes medios. Esto nos lleva a considerar, por ejemplo, el rango de frecuencias que podemos escuchar o frecuencias audibles para los seres humanos. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos que saber? Tenemos que saber que el sistema auditivo humano está diseñado para percibir un rango específico de frecuencias sonoras. Este rango se extiende aproximadamente entre los 20 y los 20.000 Hz o 20 kHz, que es la misma medición. Es lo mismo, diferente unidad, pero la misma medición. 20.000 a 20 kHz es exactamente lo mismo. Y este rango se conoce como espectro audible. Entonces, puede variar. Varía ligeramente entre los individuos y se reduce con la edad. Especialmente en las frecuencias más altas, es decir, las más cercanas a los 20.000 Hz. Fuera de este rango audible, encontramos dos categorías importantes de sonidos que no podemos oír, pero sí tienen relevancia científica y tecnológica muy significativa. Primero, el infrasonido. El infrasonido refiere a las ondas con frecuencias por debajo de los 20 Hz. Estos sonidos de baja frecuencia pueden ser producidos por fenómenos naturales, como por ejemplo terremotos, erupciones volcánicas, incluso por grandes mamíferos como elefantes, las ballenas. Entonces no podemos oírlos, pero los infrasonidos pueden ser percibidos como vibraciones y en algunos casos causar efectos fisiológicos en los seres humanos. ¿Ok? Por otro lado, el ultrasonido, ultra de arriba, comprende las ondas sonoras con frecuencias superiores a los 20.000 Hz. Estos sonidos de alta frecuencia serán utilizados en numerosas aplicaciones tecnológicas y médicas. ¿Qué aplicaciones tienen? La ecografía, la limpieza por ultrasonido o los sistemas de detección de los murciélagos. Algunos animales, como perros y murciélagos, pueden percibir frecuencias ultrasónicas que para nosotros no son audibles, no podemos escucharlas. Entonces, como mencionamos anteriormente, sin un medio material, el sonido no puede viajar. Este hecho científico explica por qué en el vacío del espacio no existe sonido, contrariamente a lo que se muestran en algunas películas de ciencia ficción. Las ondas sonoras requieren partículas que puedan transmitir la perturbación de presión de una a otra, ¿ok? Entonces,
El sonido se va a propagar en los diferentes estados de la materia, a través de los diferentes estados de la materia. Aunque sus características de propagación varían significativamente entre ellos. Esto es importante. La velocidad y eficiencia de propagación dependen de algunos factores claves como la elasticidad del medio, la conformación molecular, la temperatura y la humedad. ¿Por qué la elasticidad del medio? Porque es determinante. Materiales como el acero transmiten el sonido más rápidamente que materiales menos elásticos como la plasticina. ¿Se entiende? Se requiere que el medio sea elástico para que viaje la onda. Esta diferencia es fundamentalmente porque, como les decía, la conformación molecular que tiene que ver con lo que estoy hablando es que las fuerzas de cohesión entre las partículas les van a dar esta característica a la elasticidad del medio. Factores ambientales también, como la temperatura y la humedad, afectan significativamente a la propagación del sonido. Por ejemplo, en el aire el sonido viaja más rápido a mayor temperatura, debido al aumento en la energía cinética de las moléculas. Como regla general, el sonido viaja más rápido en medios sólidos, seguidos por los líquidos y finalmente por los gases. Entonces, esta jerarquía se debe ¿a qué? A la proximidad de las partículas en cada estado de la materia. En los sólidos, las partículas están cerquita entre sí y mantienen fuertes enlaces, lo que le permite así de esta forma una transmisión más eficiente de las vibraciones. En los gases, las partículas están más separadas y por tanto se mueven con mayor libertad, lo que resulta en una propagación más lenta. Entonces, vamos a hablar un poquitito de historia, porque sí considero que es importante que esto se sepa. Galileo Galilei fue el primero en realizar avances significativos en la comprensión del sonido. Fue pionero porque desarrolló la idea de que el sonido es una onda que se propaga a través del medio, a través de la vibración de partículas. Hizo experimentos con cuerdas vibrantes que le permitieron establecer relaciones entre la frecuencia de vibración y el tono, sentando así bases para acústica moderna. Entonces, ¿quién viene después? Isaac Newton. Isaac Newton aportó un enfoque que ya era más matemático al estudio del sonido. A través de la gran obra que tuvo, que se llamaba Principia, Newton calculó la velocidad del sonido en el aire, utilizando medios mecánicos, fundamentalmente. Su trabajo estableció que hay una importante relación entre presión, densidad y velocidad del sonido. Aunque sus cálculos eran teóricos, diferían muy poco de las mediciones experimentales, debido a que habían factores que aún no se comprendían en la época, como los efectos termodinámicos, por ejemplo. Pero eso es un dato. Continuando, tenemos a Ernest Cladini, conocido como el padre de la acústica, que realizó experimentos muy innovadores que permitieron visualizar patrones de vibración en sus placas. Se les llaman las figuras de Cladini y son muy lindas. Se pueden observar en internet, en YouTube, pueden verlas. Y se producían cuando, por ejemplo, se espolvorea arena en placas metálicas y se les hace vibrar con un arco de violín o a una frecuencia específica. Los patrones geométricos que resultan revelan los nodos y antinodos de las ondas estacionarias. O sea, esto ya es a nivel mucho más profundo, pero demuestran visualmente cómo el sonido genera patrones de vibración en superficies. El trabajo de Cladini fue muy revolucionario porque permitió observar directamente fenómenos que hasta entonces no solamente podían ser imaginados, o inferidos. Muy bien, ya, ahora, ¿a qué hemos llegado? Llegamos a que en una onda longitudinal, como en el caso del sonido, las partículas del medio vibran paralelamente, eso ya lo habíamos visto, a la propagación de la onda. En contraste con las ondas transversales, como las de la cuerda de una guitarra, donde las partículas oscilan perpendicularmente, es decir, en 90 grados a la dirección de propagación. Las ondas sonoras longitudinales presentan dos fases principales que se van a alternar continuamente en la propagación, lo que es la compresión y lo que es la rarefacción. Durante la fase de compresión, las partículas del medio se agrupan temporalmente, creando regiones de mayor densidad y de presión, están juntitas. En contraste, cuando hay una fase de rarefacción, las partículas se separan,
generando regiones de menor densidad y de presión. Esta alternancia de compresiones y rarefacciones es lo que se constituye la propagación de la onda sonora a través del medio, lo que permite que se propague la onda. Imaginen algo, vamos a imaginar algo. Vamos a ver el ejemplo del diapasón. Si no saben lo que es un diapasón, aquí se los muestro. Un diapasón es un instrumento perfecto para demostrar la generación de ondas sonoras. Cuando se golpea el diapasón, las ramas vibran mecánicamente, comprimiendo y expandiendo el aire circundante. Estas vibraciones van a crear ondas sonoras que se propagan en todas las direcciones a través del aire. La frecuencia específica a la que vibra el diapasón determina el tono del sonido producido. Ahora, en el caso de una cuerda, cuando se tensa y se suelta una cuerda, se crean ondas también que viajan a lo largo de la cuerda. Aunque la vibración visible en la cuerda es transversal, esta vibración genera compresiones y rarefacciones ahora en el aire circundante, creando ondas sonoras longitudinales que nosotros vamos a poder percibir. Finalmente, ahora hay que hablar de frecuencia. La frecuencia de una onda sonora se define como el número de ciclos completos que ocurren en un segundo y se mide en hertz. ¿Qué quiero decir? El número de vueltas, que podríamos decir el número de oscilaciones por segundos, ¿ya? Matemáticamente, hertz equivale a una oscilación por segundo. Esta característica es importante porque determina el tono del sonido que nosotros percibimos. A mayor frecuencia percibimos un tono más alto y agudo, y a menor frecuencia percibimos un tono más bajo o grave. Y aquí hay una relación matemática importante entre la frecuencia y la longitud de onda. Son inversamente proporcionales. ¿Esto qué significa? Significa que cuando la frecuencia aumenta, es decir, el sonido es muy agudo, la longitud de onda disminuye, es más cortita. Pero hay mayor cantidad de ciclos, por eso, ¿cierto? Entonces, esta relación se expresa mediante la ecuación que les proyecto en pantalla, que es igual a longitud de onda igual a velocidad dividido frecuencia, donde la lambda, que se muestra ahí, que es la L rara, es la longitud de onda, V es la velocidad del sonido en el medio y F es la frecuencia. En cuanto a la percepción humana, es importante saber cómo nuestro sistema auditivo va a traducir estas variaciones de frecuencia con una experiencia sensorial de tonos diferentes. Cuando escuchamos un instrumento musical como el piano, la diferencia entre teclas graves y agudas las distinguimos, ¿cierto? Y corresponde precisamente a las diferencias en las frecuencias de las ondas sonoras producidas por cada tecla. ¿Qué quiero decir? Que el oído humano es extraordinariamente sensible a las variaciones, pudiendo distinguir frecuencias que difieren entre sí con un menos de un 0,5% de diferencia en frecuencia. Ok, ahora la longitud de onda, brevemente, se define como la distancia entre los dos puntos equivalentes en ciclos consecutivos de una onda. Para visualizarlo podemos imaginar la distancia entre dos crestas sucesivas o entre dos valles sucesivos de una onda, es decir, las partitas de arriba que les muestro aquí y las partitas de abajo que les muestro acá. Es los picos y los valles, ¿okay? Los ápices, podría decirlo así. En el caso de las ondas sonoras, que son longitudinales, representaría la distancia entre dos compresiones consecutivas o entre dos rarefacciones consecutivas. Voy a poner una imagen para que se entienda bien. Ya. La longitud de onda está relacionada con la frecuencia y la velocidad del sonido, pero ¿cómo? Mediante la fórmula donde lambda es igual a velocidad dividido frecuencia. Lambda, recordar que es la longitud de onda y que se mide en metros. Estamos hablando de una distancia, se mide en metros. ¿Ok? V representa a la velocidad del sonido y F a la frecuencia y se mide en hertz. Obviamente la velocidad del sonido se mide en metros por segundo. En relación a esta matemática es importante porque la física de las ondas tiene muchas aplicaciones prácticas. En la acústica arquitectónica, la longitud de onda determina, por ejemplo, cuando el sonido interactúa con los objetos, en las estructuras del entorno. Bueno, hay mucho más que seguir hablando, lo continuaremos en la segunda parte. Y sin más, les mando un gran abrazo. Recuerden que estudiar es una forma de luchar contra el destino. Y sin más, hasta pronto.
Hasta el próximo video.